Hola, ¿cómo están? Bienvenidas a mi canal. Para hoy les voy a mostrar cómo tener este peinado que es perfecto para las fiestas porque es un look súper sofisticado. Además les voy a dar algunos tips y les voy a mostrar algunos productos que yo uso cuando me estoy alisando el pelo hasta llegar a este peinado. Eso es lo que les voy a mostrar en este video. Recuerden siempre suscribirse a mi canal y por favor apliquen todos estos tips que les van a ayudar a tener el pelo lindo, sano y siempre bien organizado. Les mando un beso y un abrazo. Chao. Así es mi pelo como se seca naturalmente y como pueden ver, o sea, tiene un poquito de frizz. Además, cuando salgo a la humedad se esponja y eso es algo que no queremos. Hay un producto que les quiero mostrar que es muy importante incluir en la rutina. Uno, porque aleja la humedad, sobre todo para las personas que vivimos en ciudades costeras como yo, que vivo en Miami y que hay demasiada humedad y hay veces uno se arregla el pelo, sale a la calle y el pelo inmediatamente se esponja, así uno se haya cepillado y planchado muy bien. Entonces necesitamos productos que alejen la humedad del pelo y eso va a ayudar a que el pelo, primero que todo, dure más tiempo el cepillado y va a proteger el pelo también del calor. Una de las cosas que es muy importante para tener un pelo saludable y bonito es siempre usar un protector térmico antes de ponerle calor al pelo, sea plancha, sea secador o sea plancha también para encrespar. Cualquier herramienta que ustedes usen de calor, siempre usar un protector térmico. Y para evitar tantos pasos, yo les voy a mostrar el producto que yo he estado usando para mantener el pelo liso, porque últimamente estoy como que muy de pelo liso. Es una línea que yo vengo usando desde hace mucho tiempo, sobre todo para darle volumen al pelo, pues cuando estaba obsesionada con el volumen, lo estaba usando en la raíz, que es la línea de John Frieda para la raíz y para dar volumen. Pero hoy les quiero mostrar este que es para que el pelo se vea liso. Entonces ese es el producto que he estado usando y se llama Frizz Ease Straight Fixation Styling Cream de John Frieda. Suaviza el pelo, lo humecta por 24 horas, pero a mí lo que me gusta de este producto principalmente es que previene que entre como la humedad al pelo y aparte de todo ayuda a que el pelo no se nos dañe con tantos productos calientes. Entonces acá tengo el pelo recién lavado, todavía lo tengo un poquito húmedo y solamente voy a coger este poquitico, lo voy a pasar por mis manos y voy a distribuirlo en todo el pelo. Entonces lo voy a distribuir bien por todo el pelo. Y ahora lo voy a peinar. Como yo soy pelilisa, muchas veces no tengo que enfocarme mucho en la parte del cepillado y eso me ayuda también a darle un poquito de forma. Pero hoy quiero un pelo supremamente liso y muy importante enfocarnos en las puntas. Entonces con ese poquito tenemos ya para todo el pelo. Y ahora voy a usar mi secador y voy a secarme entonces el resto del pelo. Tiene ciencia como la parte de la secada de mi pelo. Y ahora voy a usar esta plancha que es la que yo uso. Lo primero que voy a hacer antes de planchar, mientras que la plancha se calienta, es que voy a dividir el pelo. Entonces voy a dividir el pelo bien en toda la mitad. Y esta parte la quiero supremamente lisa, entonces acá me voy a enfocar más. Y después voy a hacer otra parte atrás. Entonces voy a dejar esta que es como una corona hasta detrás de las orejas. Esta también hasta detrás de las orejas. Y la parte de atrás. Y ahora sí, voy a empezar entonces a planchar. Yo le pongo 230. Y acá tengo entonces la parte frontal y uno de los tips que les quiero dar es cuando ustedes se van a hacer un partido, igual quieren que esté el pelo muy lamido y muy liso, es antes de empezarse a planchar, hacerse el partido y plancharse en el sentido que va a quedar el partido. En mi caso el partido va por toda la mitad, pero si ustedes lo quisieran hacer de lado, entonces se partirían el pelo y se plancharían hacia acá el pelo que les sobre para que quede supremamente liso, porque si lo planchamos así y después le damos forma, queda un poquito levantado y hay veces queremos solamente estar muy pelilisa, sobre todo ahora con la tendencia de peinados que hay, que es para destacar mucho las facciones de la cara y que se quiere que el pelo esté mucho más liso. Yo voy a terminar de hacerme el resto del pelo y ya ahorita nos vemos. Chao. Así es entonces como me queda el pelo después de estar planchado y a mí me encanta estar así, me siento súper organizada y así es como me mantengo casi todos los días de la semana. Este es entonces mi look, pero voy a hacer algo adicional porque este fin de semana estuve en una fiesta y me peinaron de una forma que simplemente me encantó. Es súper sofisticado, le va bien a las personas que tienen el pelo muy largo y se ven súper estilizadas. Entonces les voy a mostrar este peinado porque es uno de los pocos peinados que involucra el pelo así de liso. Voy a empezar a peinar hacia atrás.
no es una cola alta, sino que es una cola media. Y después, más o menos a esta altura, vamos a agarrarnos el pelo. Y acá no podemos estirar el pelo así como para los lados, porque ahí es donde nos salen los grumos. Y ahora vamos a agarrar un mechoncito del pelo, solamente un mechoncito, y lo vamos a pasar alrededor del elástico para que no se vea. Con una bobby pin o con dos, o sea, ustedes miran cuántas va necesitando. Yo en estos momentos no tengo frizz, también es gracias al producto que les mostré que estoy usando, pero si ustedes tienen un poquito de frizz o de pelitos levantados, ayuda pues por supuesto ponerse un poquito de laca, pero eso depende de cada una. A mí me gusta entonces dejarlo así. Y me parece que se ve divino con un vestido escotado, o cuando tenemos, digamos, un vestido que tiene acá muchos toques o un collar muy grande que queremos despejar esta área. Pienso que este es el peinado indicado. Este es el look final y es perfecto para las fiestas de diciembre. Les va a encantar. Creo que quedó bellísimo este peinado, así que ustedes repliquen esto con esto que les acabé de enseñar. Recuerden siempre, 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 siempre pasar la plancha, si la van a pasar, cuando tengan el pelo seco del todo. Nunca cuando tengan el pelo húmedo, porque eso les puede maltratar más el pelo, porque es el calor de la plancha más el calor del vapor que va saliendo en la medida que van planchando. Mientras que si tienen el pelo seco es solamente el calor de la plancha. Y tratar de usar siempre un protector térmico. Espero entonces que les haya gustado este video, que les hayan gustado estos tips para que tengamos un pelo sano, porque yo sé que más de una es fan de la plancha como lo soy yo. Así que les mando un beso y un abrazo. Chao.